acompañe a la palabra de nuestro Dios, vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 3. Vamos a leer ahí varios versos, hablando de esto importante, el poder de la alabanza. El poder de la alabanza. Segunda de Reyes, capítulo 3. Le pido que me acompañe al verso 4. Vamos a leer hasta el verso 15. Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 4 al verso 15. Lee la palabra de nuestro Señor con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: Entonces Mesa, rey de Moab, el propietario de ganados, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y Josafat le respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeados por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que le seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre, malvado Acab, y a los profetas de tu madre, la malvada Jezabel. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá, ni te miraría a ti, ni te viera. Mas ahora, dijo Eliseo, traedme un tañedor. Repita conmigo: tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Dios santo, Dios bueno, me dispongo a compartir la palabra que tú has puesto en mi corazón. Palabra poderosa, palabra que libera, palabra que restaura, palabra que exhorta, que anima a Dios. En esta hora yo te pido que tú confirmes tu palabra, la cual es viva y eficaz en nuestros corazones. Háblanos, Espíritu Santo. Muévenos, Espíritu Santo. Haz lo que tú quieras hacer, Espíritu Santo. Muévete en nuestros medios, Espíritu Santo, con total libertad. Utiliza mi boca, Padre, para hablar tus palabras, para hablar palabra ungida, palabra saturada con el poder de tu Espíritu Santo, que impacta nuestro interior, Padre, y que entendamos, mi Dios, una vez más y nos refresquemos en lo importante, Jehová, que es el poder de nuestra alabanza. Espíritu Santo, yo sé que tú estás en este lugar y te pido que tú rompas cadenas y ataduras. Quites, Padre, ligaduras, Maestro, y sanes corazón y nos ayudes. A ti sea la gloria, a ti sea la honra de todo lo que ocurre en este lugar, porque aquí eres tú y nadie más. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas, y la iglesia bella del Señor dice: amén. Amén y amén. Puede tomar su asiento. El poder de la alabanza. Tal cosa, amado hermano,
es algo lógico y obvio para todo cristiano. Aquel cristiano que ha militado en los caminos del Señor sabe y entiende que la alabanza es algo poderoso, que la alabanza es poderosa, es algo que entendemos y que sabemos, pero a veces, aunque lo sabemos, no aplicamos y no llevamos a cabo lo que debemos hacer con la alabanza en medio de nuestra situación. Aunque sabemos que es poderosa, aunque sabemos que la palabra de Dios, que la alabanza de Dios saliendo de nuestro interior, dirigida a Dios el Padre, dirigida a Jesucristo, al Espíritu Santo, mueve montañas, hace grandes cosas, derriba fortalezas. Aún así, en ciertas situaciones no notamos, porque a veces sin saberlo nuestra boca cae. Y a veces no nos ponemos a alabar y adorar a Dios en medio de nuestra situación como debemos hacerlo. Y en esta hora el Señor ponía en mi corazón y me acordaba a mí. Y por extensión nos acuerda a todos nosotros la importancia de alabar a Dios en medio de nuestra situación. El profeta dijo, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y así pasa, amado hermano. A veces entramos en ciertas situaciones y no nos damos cuenta que nuestra boca ha disminuido y no estamos adorando a Dios como lo hacíamos en algún momento. Y no es hasta que Dios prende la luz que nos damos cuenta que tal cosa ha ocurrido, porque si a veces comenzamos a disminuir en nuestra alabanza, a veces no estamos adorando a Dios en nuestra mente a lo largo del trabajo como normalmente lo hacíamos o como normalmente lo debemos hacer, y está nuestra mente enfocada en otras cosas, y a veces no estamos con la música en el carro, la alabanza a Dios como lo debemos hacer, y ponemos noticias o hacemos lo otro, estamos en la casa, estamos haciendo quehaceres, y mientras en otras cosas, en otros tiempos estamos adorando y glorificando y cantándole al Señor, no estamos enfocados en otras cosas, y a veces hacemos esto sin darnos cuenta. Y el Señor en esta tarde nos está llamando a acordarnos de la importancia de la alabanza. Usted sabe quién sabía que era importante la alabanza. Eliseo. Diga conmigo, Eliseo. Nos dice la palabra que el rey de Moab, Mesá, le pagaba tributo al padre del rey de Israel, a Acab. El malvado Acab, que no había otro rey más malo, no había existido otro como él. Trajo a Jezabel, hundieron aún más a las tribus del norte en la idolatría. Y él tenía al rey de Moab, un territorio cercano a Israel, como un imperio o una nación que le tenía que traer tributos a Acab. Nos dice la palabra que cuando Acab muere, el rey de Moab dice: yo no voy a seguir siendo tributario del rey de Israel y me voy a rebelar. Y cuando se rebela Moab, nos dice la palabra que el rey de las tribus del norte de Israel van al rey Josafat, hijo del rey Asa, un rey bueno, un rey que mandó que se predicara la palabra del Señor y la ley del Señor a través del territorio de Judá. Y Josafat, aunque no era tan bueno como Asa, era un rey bueno comparado a todos los demás. Y fue a donde Josafat y le dijo: mira, se me ha revelado el rey Moab y te pregunto si quieres venir conmigo a la guerra. El rey Josafat dijo: sí, somos un pueblo al final del día. Se le une el rey de Edom y salen para allá. Y cuando van de camino, llega el momento en que se quedan sin agua. Yo te pregunto, ¿cuánto puede vivir un ser humano sin agua? No mucho tiempo. Se puede vivir sin comida mucho más tiempo que lo que se puede vivir sin agua. ¿Cuánto más en el desierto? Y en el desierto estos tres reyes con sus ejércitos y todo lo que conllevaba eso, sea animales, sea vacas, sea ganado, porque se tenía que comer. Y esto era un movimiento de mucha gente, y allá se quedaron sin agua y preguntaron: ¿qué vamos a hacer? Y el rey Josafat dijo: ¿dónde está el profeta de Jehová? ¿Habrá profeta de Jehová en quien podamos preguntar cuál es la palabra de Dios? Y le dijeron: sí, está Eliseo, el que recibió doble porción de unción de Elías. Esto no era cualquier cosa.
Elías hizo grandes cosas y sobre Eliseo había una doble porción. Y nos dice que Eliseo viene donde estos tres reyes y le dice al rey de Israel: si no fuera por Josafat, aquí yo no estuviera. Si no fuera por ese hombre que está ahí, aquí yo ni te mirara a la cara, le dijo al rey de Israel. Y se encontró Eliseo, esto es un punto clave, se encontró Eliseo en una circunstancia negativa, en un ambiente contrario, porque estaban estos reyes malvados allí. Reyes pecaminosos, este rey de Israel que era un rey idólatra, que llevaba al pueblo en la idolatría, y él sentía, Eliseo sentía este peso y sentía esta carga, y él entendía que la palabra de Jehová no iba a llegar a menos que el viento se despejara, a menos que hubiera algo que permitiera el mover de Dios. Y nos dice la palabra que Eliseo dijo: habrá un tañedor entre nosotros que venga. Repita conmigo: tañedor. Tañedor es un músico. Tañedor es uno que toca. Es uno que tocaba y podía tocar el arpa, podía tocar la flauta, podía tocar lo que sea. Y Eliseo dijo: habrá un tañedor aquí. Y nos dice la palabra que llegó el tañedor, y dice que cuando el tañedor comenzó a tocar, que la mano de Dios se puso sobre Eliseo. Entonces Eliseo pudo traer palabra de Jehová. Aleluya. Lo que yo quiero compartir, amado, con ustedes en esta tarde, que no fue hasta que la alabanza despejó el ambiente, aleluya, que la palabra de Dios vino. No fue hasta que a la alabanza de las notas musicales de ese tañedor comenzó a contrarrestar la negatividad, lo contrario, lo malo de la conducta y de los espíritus de estos reyes malos, que se pudo mover la palabra de Dios sobre Eliseo para traer dirección a los ejércitos de Israel. Aleluya. Y esto no es nada nuevo, amado hermano, porque lo vemos en la palabra una y otra vez. Y el Señor lo que ponía en mi corazón era que me estoy pasando, me estoy moviendo, estoy pasando a lo largo, a lo ancho de las situaciones de mis hijos y de mis hijas, y estoy viendo el fuego, y estoy viendo la prueba, y estoy viendo la situación, y me pregunto si hay un tañedor que comience a alabar, que comience a glorificar, para que comience a despejarse la cosa, para que mi palabra se mueva y se conteste sus peticiones. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y hay veces que hay cosas en nuestras casas, en nuestras familias, cosas que están impidiendo el mover de Dios, y Dios comienza a decir: necesito un tañedor que se levante de madrugada y comience a alabar, y comience a moverse a través de su casa, y comience a glorificar, y comience a ungir, para que la palabra del Señor se comience a pasar. Quizá tiene que ser cuando las personas están durmiendo, para que tú te levantes y vayas a tu cocina y ores, para que tú vayas a tu sala y tú ores, para que tú vayas a los pasillos y tú ores, para que tú toques las puertas de tu hijos y tú ores, para que tú te muevas y tú ores, para que tú salgas y toques los carros tuyos y tú ores. Se necesita un tañedor que comience a alabar, para que como Eliseo entonces la palabra del Señor llegue y traiga dirección. Amado hermano, yo quiero decirle que la alabanza es poderosa. Que cuando usted abre su boca y usted dice aleluya y gloria a Dios, y ese aleluya y gloria a Dios sale de lo profundo del alma, es poderosa. Amado hermano, por ahí hay gente que cantan bonito, que tienen muchos álbumes, que quizás han ganado muchos premios, que tienen mucha fama, y es bonito y es bello, pero cuando sale del corazón vale la pena. Pero cuando no sale del corazón no es bonito ni es bello, no es la calidad del tono de voz, es la sinceridad del corazón. Y cuando un aleluya y gloria a Dios sale de lo profundo del corazón genuino, sale poderosamente.
Y Dios está llamando a tañedores que se levanten en sus casas a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Alabar y glorificar, no a pedir, alabar y glorificar, no a buscar otras cosas, sino a invocar el nombre del Señor dentro de sus casas, dentro de sus trabajos, dentro de sus vidas. Se busca un tañedor. Amado, yo quiero tocar con usted algo importante. Yo quiero recordarles que la palabra de Dios es clara cuando nos dice que la alabanza despeja. Repite conmigo, despeja. La palabra de Dios incita. Repita conmigo, incita. Y la palabra de Dios desliga. Repita conmigo, desliga. Hablemos primeramente del punto que la palabra del Señor despeja. Acabamos de ver que no fue que hasta el tañedor llegó y el tañedor comenzó a tocar y la alabanza de Dios comenzó a llenar aquel lugar, que la palabra de Dios no vino al profeta Eliseo. Y mire que el profeta Eliseo tenía poder de Dios. Mire que Elías hizo grandes cosas y Eliseo tenía doble porción de él. Vamos a ver que llegó un momento que el siervo no podía ver el mundo espiritual y Eliseo le dijo: Dios, ábrele los ojos, como si Eliseo estuviera constantemente viendo las cosas que el ojo normal no ve. Y ese poderoso profeta que estaba en aquel lugar, aún así no podía moverse hasta que la cosa se despejara, hasta que un tañedor llegara y despejara la cosa. Y esto no es nuevo, porque entendemos que la palabra nos enseña que cuando el rey Saúl fue desechado por Dios por ser cabezón, sí, cabezón, y no escuchar a Dios y seguir en pos lo que su corazón quería, dice que Dios lo desechó y que mandó un espíritu que fuera a atormentarlo. Y nos dice la palabra que no era hasta que el joven David, teñador, tocaba su arpa que no se despejaba y él no encontraba alivio. Hay veces que hay cosas que nos están agobiando y hay cargas que nos están doblando y hay cosas que no estamos pudiendo hacer, y el Señor se mueve a través de tu situación y dice: habrá un tañedor aquí que glorifique mi nombre, que alabe mi presencia, que despeje el ambiente para que yo pueda hacer. Primera de Samuel capítulo 16 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Jehová te atormenta. El verso 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, el tañedor, David tomaba su arpa y la tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Repita conmigo: la alabanza despeja. La alabanza despeja. La alabanza despeja. Tú te despiertas y tú te despertaste, no sé, a veces nos despertamos con la pierna incorrecta, como dice por ahí el americano. Comencé el día con la pierna que no era. Y no sé, te sientes como una carga encima. No sé, como que no estás feliz, como que tienes un agobio, estás enojado y quizás no sabes, pero la actitud que tienes no es la que quieres tener. Busca el teñador en tu corazón y dile: alma mía, comienza a alabar a Jehová. Y se comienza a despejar la cosa. Deja de pensar en lo que te hicieron que te está agobiando. Deja de pensar en lo que tienes al frente del trabajo cuando llegues. Deja de pensar de dónde saliste de tu casa. Deja de pensar lo que hay en tu cuerpo y comienza a adorar a Dios. Y tú verás cómo se va a comenzar a despejar lo que te está trayendo dolor. Eliseo sabía que necesitaba despejar la atmósfera, el ambiente negativo causado por un rey malvado, y llamó al tañedor. Amado, a veces tenemos que despejar la apatía, tenemos que despejar el cansancio espiritual, tenemos que despejar el corre-corre. Diga conmigo: corre-corre.
A veces tenemos que despejar el corre-corre que no nos está dejando, que no nos está permitiendo buscar la presencia de Dios, que no nos está permitiendo consagrarnos a Dios, que no nos está permitiendo llegar a la casa de Dios, que no nos está permitiendo hacer esto y lo otro. Y tenemos que comenzar a alabar. Esa es la única alma que tiene el cristiano cuando no tiene más nada. Abre la boca y comienza a alabar. Y comienza a despejarse lo contrario y lo malo cuando tú sacrificas una alabanza. Cuando no sientes alabar, pero abres tu boca. Cuando no tienes fuerza, pero abres tu boca y comienzas a decir: glorificado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba y mi alma te glorifica, y comienza a despejarse el ambiente y comienza la palabra de Dios a moverse. La palabra de Dios nos acuerda en esta tarde que la alabanza despeja. Amado hermano, la palabra nos muestra no solamente que la alabanza despeja, sino que nos muestra que la alabanza incita. Repita conmigo: incita. Incita. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, incitó la mano de Dios, incitó la palabra de Dios, hizo venir la palabra de Dios, y la mano de Jehová vino sobre Eliseo. A veces necesitamos dirección, a veces necesitamos contestación, a veces necesitamos una caricia del Espíritu Santo. A veces necesitamos un mover del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque la llama se está apagando, porque hay algo que no está bien, porque no hay algo que está tratando como una sombra de venir sobre nosotros, una preocupación que comenzó como un pensamiento y así ha progresado a ser un sentimiento que está conquistando tu sentir, que está conquistando tus emociones, y es lo que piensa, y de cada ratito piensa en eso nuevamente y logras olvidarte, pero vuelve a tu mente la misma cosa. Quizás hay cosas que están sobre de ti, amado hermano, que necesitan ser despejadas, e incita y pide la presencia del Espíritu Santo a través de tu alabanza y de tu adoración. Hay veces que las cosas en el trabajo se ponen un poquito feitas. Hay veces que se dice que va a pasar esto, va a pasar lo otro. Hay veces que el compañero de trabajo, el jefe, la coge contigo. A veces que el profesor te mira y no te puede mirar, o te la tiene algo feo. Yo no sé lo que es, pero yo he aprendido algo. Que en esos momentos yo no me voy a preocupar de cambiarle la mente a nadie. Que yo no me voy a preocupar de lo que el pueblo no puede hacer, porque mi provisión se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y lo que a mí me toca hacer es comenzar en mi trabajo a alabar a Dios y bendecir su nombre. Y si estoy recogiendo una parte, bendito sea el nombre de Dios. Y si estoy llevando una parte allá, bendito sea el nombre de Jehová. Y si me ponen a inspeccionar cierta cosa y tengo que montarme en el carro y ir a un lugar, voy allá enfocado, adorando y glorificando el nombre de Jehová. Y siempre que tengo la oportunidad, estoy en mi mente: glorificado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya y gloria a Dios. Mi alma te alaba, y comienzas a inundar, y comienzas a llenar, y el tañedor en tu trabajo comienza a tocar, y a través de las notas musicales de tu alabanza, el espíritu contrario que está ariscado en tu trabajo tiene que comenzar a aliviarse. Bendito sea el nombre del Señor. Hay veces que estamos buscando tantas cosas. Hay veces que estamos buscando sanidad de Dios. Hay veces que estamos buscando sanidad física. Hay veces que estamos buscando sanidad espiritual y mental. Y el Señor nos está diciendo: ¿dónde está el tañedor que incite, que atraiga, que mueva la palabra del Señor? Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13. Si lo puede buscar conmigo, se lo agradecería. Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 13. Vamos a ver lo que pasa cuando se incita la presencia de Dios con alabanza.
Segunda de Crónicas capítulo 5, verso 13, dice así la palabra del Señor. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, ¿para qué? Para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la nube de Jehová, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aleluya. Te pregunto yo a ti, ¿qué incitó la nube que bajara sobre el templo? ¿Qué incitó que la presencia de Dios llenara la casa? Nos dice que se pusieron a una a alabar y glorificar a Dios. A veces está pidiendo que Dios llene tu hogar, que Dios llene tu casa, que Dios llene tu pareja, que Dios llene tus hijos, que Dios llene tus padres, que Dios haga esto, que Dios haga otro. Hermano, comencemos a incitar la presencia del Señor con nuestra alabanza, en adición a la oración. Sí, porque ayunamos y adoramos y leemos la palabra, pero no podemos olvidarnos de constantemente saturar nuestra situación con la alabanza a Dios. La fornitura en nuestra casa tiene que estar ya en expectativa que cuando tú llegas a tu casa se te salga un aleluya de vez en cuando. Que de vez en cuando se te salga un gloria a Dios, eso no puede ser raro en tu casa. La nevera tiene que saber que cuando tú la abres a veces vas a cajar la leche y al mismo tiempo vas a estar diciendo bendito sea el nombre de Jehová que nos provee el alimento de esta casa. Las paredes de tu casa tienen que tener por seguro que tú vas a alabar y glorificar a Dios ahí dentro. No puede ser algo raro porque tenemos que incitar la presencia del Señor. Nos dice la palabra que Él posa, que Él llega, que Él se entrona en la alabanza de su pueblo. Y nos dice que si está Dios, porque Él mora en la alabanza de su pueblo. Si está Dios, está el Espíritu Santo de Dios. Y dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay. Entonces queremos libertad en nuestro hogar. Adoramos a Dios. Está la presencia de Dios. Está el Espíritu Santo donde hay libertad. Y dice que donde está la presencia de Dios, dice que tiembla la tierra. Porque la alabanza incita. La alabanza es el catalítico que rompe y que comienza esa reacción que lleva a la liberación que nosotros buscamos. Amado, yo te invito en esta tarde a que tú inundes el campo de batalla en que te encuentres con tu alabanza a Dios. A veces yo me he tenido que pellizcar y despertar y decir, yo estoy como que muy calladito. Yo estoy muy calladito. Voy de camino para el trabajo y pienso demasiado y digo poquito. Y yo tengo por costumbre, dejo al nene en la escuela y de camino para el trabajo siempre llamo a Mayra que ya está en el trabajo. Le digo, pues dejé al nene en el trabajo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está Isabela? Pero hay veces que me monto en el carro y me pongo a pensar, porque tengo una reunión, tengo una presentación, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y me enfusco pensando y está el radio apagado y yo estoy pensando desde que yo salgo de la escuela del día hasta llegar al trabajo, estoy enfocado pensando. Y me tengo que pellizcar, yo tengo que decir, alma mía, alaba a Jehová. Porque si no tenemos cuidado, a veces se cierra la boca y no hablamos y ni nos damos cuenta. Pero tenemos que inundar, amado hermano. Inunda tu ser de alabanza para que cuando llegues al trabajo hayas incitado la presencia de Dios sobre ti. Y lo negativo, cuando el enemigo dijo, mira, allí en la estación de ella, allí en la estación de él, voy a estacionar un espíritu, voy a estacionar algo para que le traiga un problema en el trabajo. Cuando llegas tú, habiendo incitado la presencia del Santo, esas cosas se tienen
visitado la presencia de Dios sobre de nuestra vida. Diga conmigo, la alabanza despeja. Diga conmigo, la alabanza incita. Y ahora diga conmigo, la alabanza desliga. La palabra de Dios nos cuenta que en algún momento Pablo y Silas estaban caminando, predicando la palabra de Dios. Y no hicieron nada malo, hicieron la voluntad de Dios. Y nos dice que el pueblito donde estaban se agolpó en contra de ellos. Porque a veces se te arisca la cosa y el enemigo se trepa encima de ti. No porque estás haciendo algo mal, porque estás haciendo algo bueno. Estás haciendo lo correcto, estás buscando la presencia de Dios. Y se tira sobre de ti para sofocarte, para que no pueda salir una palabra de alabanza de tu boca. Y quiere poner en ti un desánimo, y una carga, y un desespero, y una preocupación, y una tensión tan fea, amado hermano, para callarte la boca. Yo soy una persona así que de vez en cuando veo el boxeo. Y en la técnica de boxeo hay lo que se conoce como el jab. Y el jab es un ataque que te lleva a tirar directo al frente con el propósito de mantener espacio entre tú y tu oponente. El jab no le permite al otro peleador que se acerque mucho a ti porque lo está manteniendo atrás. Entonces puedes tú manejar con el gancho o con la otra cosa y poder atacar, pero el jab principalmente no es para noquear a nadie, sino es para mantener espacio entre tú y tu enemigo. Y esa es la función de la alabanza. Cuando tú alabas a Dios constantemente, cuando tú lo haces no solamente aquí, sino que sale por tu boca, tú comienzas a mantener un espacio entre tú y tu enemigo. Y eso hizo Pablo y Silas. Cuando se le agolpó el pueblo y lo tiraron en el calabozo. Vaya conmigo si puede a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Miremos a Pablo y a Silas. Hechos capítulo 16, verso 22. Hechos 16, verso 22. Dice así. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, como si fueran criminales injustos, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas, y las cadenas de todos. Te pregunto yo, ¿qué incitó? Te pregunto yo, ¿qué desligó? ¿Qué soltó? ¿Qué rompió el cepo? Los pedazos grandes de madera que se ponían uno abajo y uno encima y tenían huecos y por ahí se metían los pies y se cerraban, que nadie podía caminar con eso. ¿Quién abrió eso? ¿Quién abrió las cadenas? Y no dice ahí la cadena, todas las cadenas. Dice que ellos cantaron. Hay un pastor en México llamado el pastor Abraham, que en una ocasión en México hace unos años atrás se hizo algo en que todas las iglesias de todas las ciudades se unían
en un estadio en esa ciudad. Y ocurrió a lo largo y a lo ancho de México. Y en las ciudades un grupo coordinaba las iglesias en esa ciudad, y en esa ciudad iban a su estadio. Y Abraham estaba encargado de coordinar la actividad en su ciudad. Nos dice que se unieron, estuvieron 2 días, 2 noches de oración. Por 2 noches consecutivas se unían las iglesias y oraban por el país. Dice que fue grande, fue hermoso, fue precioso lo que Dios hizo. Pero dice el pastor Abraham que al segundo día, después que se terminó la actividad, que unos comandos del ejército los agarraron y los secuestraron a él y al pianista que estaba con él. Estos comandos eran clandestinos, lo más posible eran de los carteles, y dice que se los llevaron, dice que los vendaron tan y tan fuerte que cuando Dios los rescató después de los días, después de la tortura que pasaron, que se le había llenado toda la cara de burbujas, de tan apretada y sucia que estaba esa vendadura. Dice que los pusieron en cadenas y comenzaron a torturarlo de la mollera de la cabeza a la planta de los pies. Dice él que no hubo dedo que no fue torturado en su cuerpo. Dijo que estuvo ahí por días siendo maltratado y él no sabía por qué. Y nos dice el testimonio de él que en algún momento el pianista, cuando ya no podían más, dice que Dios sabe todas las cosas, porque el pastor Abraham en su mente estaba diciendo: Dios, ya yo no puedo más, he llegado al fin de mis fuerzas. Y dice que en ese momento el pianista comenzó a cantar: Cristo, yo te amo. Aleluya. Cristo, yo te amo, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera. El pastor Abraham le dijo: cállate, cállate, que si te oyen nos van a venir a dar nuevamente. Cállate, cállate. Entre más él decía cállate, el pianista más cantaba. Y el pastor no tuvo que hacer más sino ponerse a cantar también. Y entraron los soldados y comenzaron a darle con la parte de atrás de los rifles en la cabeza, diciendo cállate. Y ellos cantaban y cállate. Y ellos cantaban y cállate. Y llegó el momento que pusieron unas bolsas debajo de ellos y que pusieron el arma a las sienes. El pastor comenzó a gemir, a decirle a Dios: Dios mío, desde los 16 años te he servido, y desde que me enamoraste no he sabido más sino entregar mi vida a ti. Te pido que guardes de mi esposa. Pongo a mi esposa en tus manos. Y nos dice que cuando ellos estaban ahí, que se oyó una voz, porque ellos no podían ver porque estaban vendados, y dijeron: aguántense, aguántense, que esos no son los hombres, nos equivocamos, ellos no son. Los montaron en una avioneta, los llevaron a un lugar y les dijeron: cuenten hasta 10, entonces se pueden quitar las vendas. Pero antes de irnos, le dijeron los comandos a ellos: necesito que oren por nosotros, porque hemos visto que ustedes son verdaderos hombres de Dios. Aleluya. Dice el pastor Abraham que la cadena había ya traspasado su piel y había comenzado a raspar sus huesos, y que sus manos estaban inservibles, estaban cubiertos de sangre de la cabeza hasta los pies. Y así como pudieron, oraron por cada uno de ellos. Y llegaron a sus casas después de muchas horas, y dice que estaban completamente desnudos, solamente con unos pantalones llenos totalmente de sangre. Y el pastor, hablando su testimonio, que ahora Dios lo lleva por diferentes lugares en un ministerio,
Dice, yo solamente lo que escuchaba era Abraham, aguanta. Abraham, aguanta. Aguanta. Él dice, cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios y a decir, Cristo, yo te amo, pasó algo que cambió la situación, que nos llevó a esas personas a entender que nosotros no éramos, porque en ese momento la alabanza y la adoración había despejado, la alabanza y la adoración había incitado, y la alabanza y la adoración había desligado las cadenas físicas y materiales que los tenían rodeados. Y las cadenas físicas que quizás ellos tuvieron no son las cadenas que tú tienes delante de ti en estos momentos. Quizás es una cadena de enfermedad, quizás es una cadena de acoso emocional, quizás es una cadena de una tentación constante, quizás es una cadena con tu familia, quizás es una cadena con tu trabajo, con tus finanzas, con tu paz, con yo no sé lo que sea. Pero mira, todo hermano, ocurrió con Pablo y Silas, ocurrió con Eliseo, ocurrió con Abraham, ocurrió con todas estas personas. Hable y confiese la alabanza de Dios, porque la alabanza de Dios es poderosa. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Jesús. La alabanza desliga tu visión espiritual. Gloria a Jesús. Mire qué mentiroso es el diablo, porque el diablo a veces lo que hace es tratar de hacernos ver lo que en verdad no está ahí. Los historiadores, los arqueólogos, encontraron una tabla de piedra que se le llama The Moabite Stone, o la tabla moabita. Ellos encontraron que un rey llamado Masha, o Mesa en español, escribió que su nación estuvo bajo el acoso de Israel por muchos años, pero que llegó el momento que él dirigió a su nación a rebelarse, y que ganaron, y que, miren, voy a leérselo para no confundirme. Dice así: afirmó haber liberado su tierra del sometimiento de Israel, y se jactó que Israel había perecido para siempre. Pero cuando nos tornamos a Segunda de Reyes y vemos al capítulo 3, encontramos que fue totalmente lo contrario, que fue el ejército moabita el que perdió la guerra, el que fue destrozado. Pero él, para cubrirse él, mandó que los registros oficiales de su reino marcaran que ellos habían ganado. Y así el enemigo trata de hacer con nosotros. El enemigo nos hace poner la atención en lo más pequeño que está malo, en vez de ver lo más grande que está bueno. Eso decíamos el domingo pasado aquí, que tenemos que enfocarnos en las marcas de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Porque el enemigo nos da muchas cosas que para mirar y para desalentarnos. Enfoquemos nuestra mirada en qué decíamos, en la fidelidad, en la misericordia y en el amor de Dios que está sobre nosotros. La palabra nos habla que llegó un momento en que Eliseo se encontraba con su asistente en una ciudad. Y nos dice la palabra que el rey de Siria estaba montando un ejército para ir a atacar. Y cada vez que daban un paso para acá, Israel ya estaba ahí. Y cuando daban un paso para allá, Israel estaba allí. Y el rey de Siria dijo: ¿pero qué pasa? Yo no entiendo. ¿Qué sucede? Y le dijeron: lo que pasa es que Israel tiene un profeta llamado Eliseo, y que hay un Dios llamado Jehová que le dice a través de Eliseo al rey todas las palabras que tú dices en los secretos de tu recámara. Y dijo el rey de Siria: pues entonces busquemos a ese Eliseo y sacámoslo de la ecuación. Y dice que estableció un ejército y rodeó y sitió la ciudad donde estaba Eliseo y su criado. Dice que de por mañana el criado se levanta y sale para afuera y ve la ciudad situada. Escuche bien, mire lo que dice. Y se levantó de mañana y salió el que le servía al varón de Dios, el que servía al varón de Dios. Y he aquí
el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: ¡Oh, señor mío, Eliseo, ¿qué hacemos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el siervo de Dios. Yo sé que mi jefe, que el profeta a quien yo ayudo y le sirvo es tremendo hombre de Dios, pero allí yo no vi ni un carro, ni un soldado a nuestro lado en defensa de nosotros. Todo lo que yo vi fue el ejército contrario. Escuche bien, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que pasaba es que el criado no podía ver lo que Eliseo veía. Eliseo veía el ejército contrario, pero en las montañas alrededor había un ejército de carrozas y caballos de fuego que estaban ahí para defender al siervo de Dios. Pero el siervo, el ayudante de Eliseo, no lo veía. Y a veces el diablo nos hace poner la mirada en lo físico y no nos deja poner la mirada en lo espiritual. Pero cuando tú comienzas a alabar a Dios, se desliga tu mirada, se abre tu mirada y tú puedes ver lo espiritual y no meramente lo físico. La palabra dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra espíritu, huestes, principados, malicia en las regiones celestes. Tremendo, eso está ahí. Tú sabes que también está ahí el ejército de Dios, que nosotros no vemos, pero con nuestra alabanza y adoración podemos incitar. Amado, te digo que despejes tu situación con la alabanza, que incites la palabra de Dios con tu alabanza y que desligues todo lo que se ha levantado contra de ti con tu alabanza. La palabra desliga proviene del verbo de romper ligaduras, desligar, romper ligaduras. Tú puedes romper ligaduras con tu alabanza. Escuche bien, cuando alabamos a Dios, salimos del mundo natural y entramos en el mundo espiritual. Cuando alabamos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, entramos inmediatamente a lo sobrenatural y removemos todas las fuerzas del diablo que atan y encadenan la vida, nuestra vida y la vida de las personas. Le traigo un último punto. Y este último punto es que la alabanza a Dios es mucho más que palabras. La alabanza a Dios es mucho más que palabras. Sí, el alabar a Dios constituye abrir la boca, levantar nuestras manos, decir aleluya, gloria a Dios, santo eres Dios. Eso es parte. La palabra mucho lo dice: Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras vivo. Pero otra clase de alabanza, que yo pienso que es una alabanza más importante, quizá la alabanza más poderosa, es la alabanza que es tu obediencia y tu fe. La palabra del Señor dice: yo prefiero obediencia que sacrificio. Eso dijo el Señor. Yo prefiero obediencia que sacrificio. Tremendo. Que te sacrificas y llegas a la iglesia y alzas tus manos y adoras a Dios. Pero yo prefiero obediencia. Obediencia en tu vida, en el trabajo. Obediencia en la escuela. Obediencia en tu casa.
obediencia cuando sale, obediencia en tu vida, en todo momento, obediencia a los estatutos de mi palabra. Esa es la alabanza más pura y más alta que llega a los cielos. Esa es la alabanza que llena el trono del Señor. Cuando tú alabas a Dios en la manera que tú vives, en la manera que tú tratas a los demás, en la manera que tú tomas decisiones, en la manera en que tú te conduces con tu esposo o con tu esposa, en la manera que reaccionas a las situaciones de tus hijos, en la manera que tratas con el compañero de trabajo, en la manera que haces cuando nadie te ve, en la manera que manejas tus finanzas, en la manera que manejas tu tiempo. Si Dios encuentra obediencia a sus preceptos en esas áreas de su vida, se levanta ante el Señor un incienso grato y puro de alabanza y de adoración. Cuando yo te digo incita a Dios con tu alabanza, cuando yo te digo despeja la situación con tu alabanza, no me malinterpretes y pienses que meramente te estoy diciendo que eso se hace con tu boca. Amado hermano, eso también se hace con tú y con mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy importante una vida de devoción a Dios, una vida con la lectura y estudio de la palabra, una vida de oración. Es importante el ayuno, el congregarse en la iglesia y compartir con los hermanos los testimonios, milagros y regalos de Dios para que nuestras vidas sean edificadas y nuestra fe se aumente. Amado hermano, nuestra alabanza y adoración tiene que ir más allá de palabras, tiene que ir a actos, tiene que ir a obediencia. Daniel sacaba tiempo todos los días para orar. Qué bella alabanza se alzaba ante el trono celestial cuando se veía a Daniel sacando de su tiempo para buscar a Dios en oración. Amado hermano, eso es alabanza. Cuando alguien te paga por mal y tú le devuelves bien, amado hermano, eso es una alabanza. Amado hermano, cuando la mente te está diciendo date por vencido, cuando el corazón te quiere confundir y tú dices, Señor, yo voy a confiar en ti, Dios mío, no me voy a dar por vencido, yo voy a confesar tu palabra. Amado, eso es alabanza. Algo sucede cuando usted quita su mirada de tantas cosas y las pone en Dios. Hay veces que tenemos que tomar un ayuno del Facebook. ¿Saben qué es eso? A veces tenemos que tomar un ayuno del Facebook. Por un tiempito dejar el Facebook quieto. Por un tiempo dejar el teléfono quieto. Por un tiempo dejar las redes sociales quietas. Por un tiempo dejar la televisión quieta. Para enfocarnos, sacar tiempo como sacaba Daniel y enfocarnos en Dios. En esos momentos se levanta de tu ser un incienso tan grato y tan puro que llena la presencia de Dios. En conclusión, te pregunto, amado hermano y hermana, ¿dónde te encuentras ahora mismo? ¿Te encuentras en una cárcel? ¿Estás enfrentando un enemigo que se ve más poderoso que tú? ¿Estás lidiando con una opresión, una carga, una ligadura? What is holding you back? In what circumstance do you find yourself today? We've spoken today about the importance of praising God and how that can do marvels in your life. Your praise to God can clear your mind, can bring the presence of God into your life, and can free you from whatever may be holding you back. Despeja al enemigo con tu alabanza. Incita a la presencia de Dios con tu alabanza. Y desliga la opresión y ligaduras con tu alabanza. Le pido que me acompañe a un verso más. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Yo le voy a pedir a la iglesia Cristo Rey
que mantenga en su mente la pared de fuego que le mencioné. Mientras leemos estos versos, le voy a pedir que usted mantenga en mente el ataque que le mencioné. Segunda de Crónicas 20. Dice así la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Haserón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Una semana de ayuno y de oración hemos pedido aquí nosotros. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Verso 13. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Iglesia, Cristo es Rey, toma esta palabra para ti. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande y una pared de fuego tan aferradora, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Con esto me ministraba Dios en oración esta mañana. La guerra es de Dios. Bendito sea el Señor. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que pelees, porque la guerra no es tuya, la batalla no es tuya. Tú no vas a tener que pelear, Dios va a pelear por ti. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué? Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Coré, para alabar a Jehová de Israel con fuerte y alta voz. En esta semana, Iglesia Cristo es Rey, nos metemos en ayuno. En esta iglesia, amados, nos metemos en oración y comenzamos a despejar, a incitar y a desligar con la adoración y la alabanza a Dios. En esta semana, en cada instante que tú puedas, en cada momento que te sea disponible, pon una palabra de adoración en tu boca, pon una alabanza en tu corazón y en tu mente. Cuando no se ha permitido abrir tu boca, en tu mente di gloria a Dios, yo te adoro, Señor. En tu corazón alaba a Dios, y cuando pueda glorifica al Señor tu Dios en estos momentos. Esta mañana la pastora me decía: mira, por favor ve allá y tráeme esto, tráeme esta canasta llena de ropa. Y voy allá, y cuando voy allá, después de ser ministrado con esta palabra, yo me doblaba y decía: bendito sea el nombre de Jehová. Y yo caminaba y yo decía: santo es el Dios de Israel, bendito sea Dios. Satura tu vida con la palabra de Dios. Quizás estás cocinando y estás dando vueltas a las habichuelas, pero di: glorificado sea el nombre del Señor. Si la familia te mira y cree que tú estás loca, olvídate, no hay problema que digan que tú estás loca o estás loco, pero adora y glorifica a tu Dios.
si Dios trae esta palabra es porque Dios quiere hacer algo. Y Dios quiere que tú hables y alabes a Dios, porque el poder de la alabanza es grande. Iglesia, Cristo es Rey. Inunda esta semana de alabanza tu vida, en tu mente, en tu carro, en el trabajo. Sé el tañedor que Dios está buscando. Despeja, incita y desliga en el nombre de Jesús. Te pido que esté de pie. Gracias, Jesús. Aleluya. Santo es tu nombre Gracias, Señor. y digno tú eres de alabanza.